En este video vamos a explicar los capítulos 2, 3 y 4 del libro Uruk, la primera ciudad, de Mario Liberani, autor que ya hemos visto anteriormente. Este es un libro que va específicamente sobre esta ciudad, sobre este tema, a diferencia del anterior, que es mucho más amplio. Es un manual que habla de todo lo que es el Antiguo Oriente. De hecho se llama Antiguo Oriente, Cultura y Sociedad. En el capítulo 2, llamado La transformación social del territorio, va a analizar las modificaciones dadas en el Uruk antiguo, ¿sí? La fase que va del 3500 al 3200 aproximadamente, y obviamente antes de Cristo. Van a incidir en lo que a él particularmente le interesa, que es la acumulación primaria de los excedentes alimenticios en la fase del Uruk tardío, que es el periodo siguiente del 3200 al 3000 AC. La primera de estas innovaciones en las cuales se va a centrar es el campo largo, que implica una modificación en la forma en la cual el agua llega a los campos sembrados. Previamente a esta innovación se practicaba en la zona baja de la Mesopotamia, ¿sí? Recordemos que estamos en la zona del sur de la Mesopotamia, el riego a manta, o llamado por submersión, por inundación. Este tipo de riego lo que hacía era inundar una zona sembrada previamente con una capa bastante finita de agua, que obviamente era absorbida muy rápidamente por la tierra, y se practicaba en pedazos, en bancos de tierra rodeados por un dique. Obviamente la tierra tenía que estar muy bien nivelada, porque si no había partes donde quedaba más agua que en otros y no iba a ser buena la cosecha. La superficie de estos campos era bastante reducida y se podía hacer de manera individual, o una pequeña familia lo podía hacer tranquilamente. Para este tipo de riego no era necesaria una planificación central, no era necesaria una organización central. Cada aldea podía hacerse cargo de hacerlo como mejor le pareciera y como más frutos le rindiera. El cambio fundamental va a darse cuando se pase al riego por surco, lo que Liberani llama el campo largo, ya que estos eran parcelas de cientos de metros en una pendiente ligera. Cuadrito en el dibujito este se va a ver bien, se va a entender cómo era. Estos campos, al ser tan extensos, al ser tan rígidos, como dice Liberani, en base a la sequía, que es el canal principal por donde pasa el agua, tienen que estar coordinadas las diferentes aldeas, los diferentes lugares, ¿sí? No es más una parcela o un cuadrado que puede coordinar una familia, sino que ya tiene que ser un trabajo coordinado entre varias aldeas, si se quiere. Y esto sí, plantea Liberani, que requiere la presencia de una agencia central de coordinación. La diferencia es que este tipo de riego aumenta la productividad de la tierra en gran escala, siempre y cuando le sumemos las otras innovaciones tecnológicas que van a aparecer en este periodo, ya que cada una de estas innovaciones por sí solas no van a lograr el aumento a gran escala de la productividad. Para que este sistema funcione se necesita un arado especial, ¿sí? No la azada, que es lo que se usaba antes, ¿no? Se hacía un agujerito, se tiraba una semilla, listo, total, era un lugar chiquito en el cual una familia podía hacerlo tranquilamente, como habíamos dicho. En cambio acá se requiere algo más parecido a lo que uno tiene en mente cuando piensa en el arado, ¿no? Animales, una yunta de bueyes principalmente, tirando un arado de varias líneas que van dejando los surcos, con el cual se agiliza mucho. Bueno, acá va a ser un buey tirando de una sola línea de arado. No va a ser exactamente como esa imagen que tenemos, pero se entiende el cambio de velocidad de pasar de la azada individual de un pocito a tirar todo un surco con un embudo por el cual van metiendo las semillas. Esto va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, ya que se pone un embudo detrás del arado y se van tirando ahí las semillas. Por eso hablamos de la interrelación. El campo largo sin el arado de sembradera es imposible de practicar, y el arado de sembradera en un campo pequeño y familiar no tiene ningún sentido. Y ya que habían usado los bueyes como para hacer el arado, también van a aprovechar y van a hacer lo que es el trillo y el traslado, ¿no? de la semilla. Para quienes no lo saben, el trillo es lo que separa la paja del grano, ¿sí? Este avance va a hacer que el proceso de separación de los granos sea muchísimo más rápido pasarse, ¿no? por esta tabla que vemos acá, en vez de hacerlo a mano. La última de las innovaciones que plantea Liberani son las hoces de barro cocido. Estas hoces se podían hacer en grandes cantidades. Esto implica que no llevaran tanto trabajo. Se usaban una vez, se tiraban y se volvían a hacer, ya que tenían el filo del lado anterior. El barro cocido no se puede volver a afilar, entonces una vez que se usaban se desafilaban bastante rápido, pum, se tiraban y se podían hacer bastantes más en relativamente poco tiempo, a diferencia de lo que podrían ser las de metal o las de piedra. Las ventajas que tenían las de barro cocido por sobre estas últimas era que podía ser casi o fabricar en serie. Es una exageración eso, pero más o menos como para que se entienda la idea. Esto quiere decir que un montón de gente implicada en la cosecha podía tener las hoces
a su disposición, y al haber en gran cantidad pueden estar trabajando todas las personas implicadas a la vez con una gran cantidad de material. Como decíamos anteriormente, cada una de estas innovaciones por separado no influyen necesariamente en el aumento de la productividad, por lo que es muy difícil datar cuándo comenzó a usarse cada una de estas. Por eso, como hablábamos al principio, todas ellas están presentes en la explosión demográfica de la que habla Liberani para el Uruk tardío, ¿sí? Entre el 3200 al 3000 a.C., como habíamos dicho. Por eso también, como decíamos al principio, todas estas innovaciones tendrían que haber aparecido en el periodo anterior, ya sea algunas antes, otras más tarde, pero para que exploten todas juntas en el Uruk tardío, deberían haber aparecido en el periodo previo. Para entender un poco por qué hablamos de un aumento en la productividad, Liberani plantea que este aumento es del 50%, lo que va a generar un excedente bastante importante en comparación con la producción anterior. Y por eso Liberani la compara con la mecanización de la agricultura. Imagínense el cambio que fue para las poblaciones que adoptaron estos cambios, que Liberani haga un paralelismo entre estos cambios y la mecanización de la agricultura. Pero no solamente estas innovaciones están entrelazadas, sino que se van a dar dentro de un proceso de cambios que va a haber en el sur de la Mesopotamia en este periodo. Estamos hablando tanto de la revolución urbana como de las formaciones protoestatales que se van a dar en la Baja Mesopotamia. La ciudad de Uruk va a ser la primera en la cual se dé este proceso. Y todo esto nos lleva a ¿qué se hace con este excedente? ¿No? Tenemos un 50% más de producción que antes. Bueno, ¿qué van a hacer estas personas? ¿Qué van a hacer estas comunidades, estos protoestados? Uruk, que es el que estamos hablando particularmente, con este excedente. Liberani va a plantear que este excedente obliga, palabras de él, a crear agencias de dimensión suprafamiliar, estas agencias centralizadas que se van a encargar de centralizar, valga la redundancia, todo lo que tenga que ver con no solamente con el excedente, sino con esta forma de sembrado de campo largo, de repartir las hoces, de todo esto que obviamente excede al ámbito familiar. También estas agencias van a centralizar la especialización artesanal, pero esto un poquito más adelante lo vamos a explicar. Él hace una crítica a los estudios neoevolucionistas que plantean un paso de la jefatura, o chiefdom, como lo llama él, ¿no? Lineal a la jefatura compleja, y de ahí al Estado, o al protoestado, y de ahí al Estado, en el cual el jefe está dentro de la comunidad, va acumulando el excedente, y esta acumulación lo saca de la comunidad, de la cual sigue recibiendo el excedente, se transforma en un rey y ¡pum!, Estado. Bueno, el Liberani critica este modelo, planteando que esta transformación estructural se da por la creación, por la aparición de esta agencia centralizada, que es el elemento nuevo y disruptivo. Ahí en los grafiquitos estos se ve mejor, se ve bastante bien cómo es la diferencia entre el planteo neoevolucionista y el planteo de Liberani. Aquí vemos cómo la acumulación de excedente por parte de esta agencia central se da en lo que se denomina corvée, ¿sí? O corvea, la palabra corvée francesa, que es el tributo en trabajo. Acá tenemos que hacer un paréntesis, debido a que corvée es una palabra, como muchas otras que van a aparecer, vasallos, sobre todo, ¿no? Que son términos utilizados para definir relaciones que se daban en la Edad Media europea y que van a ser, a falta de una mejor palabra, utilizadas para la antigüedad. No quiere decir que sean el mismo tipo de relaciones, no quiere decir que la corvée europea sea igual a la planteada en el Uruk antiguo, pero debido a las similitudes y a la falta de alguna palabra, para simplificar, sencillamente se utilizan los mismos conceptos, ¿sí? No es que el pacto feudo-vasallático de la Edad Media se traspase a lo que se llama estados vasallos o vasallaje en la antigüedad, sobre todo en la Mesopotamia. Pero bueno, aclarar esto, ya que estos términos fueron creados para explicar unas situaciones en la Edad Media y son traspolados aquí, conviene siempre dar esta aclaración para evitar confusiones. Pero retomando este hecho, ¿no? Esta disrupción que plantea la agencia centralizada y el tributo en trabajo, hace que sea imposible esta cuestión lineal de pasar de una jefatura a una jefatura compleja, sino que es algo completamente distinto, incompatible con lo anterior. En la jefatura, un chiefdom, el excedente se utiliza para un mayor consumo familiar y también para darle un mayor prestigio al jefe de esta comunidad, ¿no? Mientras más excedente tenga, más prestigioso es el tipo, porque su comunidad crece y progresa con respecto a otras que quizás no tengan tanto excedente.
En cambio, en los protestados, esta agencia central va a sacarles el excedente a los productores y lo va a reutilizar en lo que Liberani llama fines sociales, ¿sí? Obras de infraestructura agrícola, los canales de regadío, estas acequias que vimos en el dibujito anterior, cuestiones de defensa, lo que sean las murallas de la ciudad, la manutención de los especialistas, ¿sí? Estos especialistas que va a centralizar la agencia tienen que comer y estos no producen alimentos, ¿sí? Acá va a haber una cuestión muy importante y es esta cuestión disruptiva que hablaba Liberani, que es, va a haber gente que no produce su propio alimento. Y esa gente tiene que comer también. Entonces, esta agencia central va a ser la que reparta, a partir de ese excedente que le quita a las comunidades, entre quienes no producen su propio alimento, que van a ser los especialistas. Y obviamente, quienes trabajan dentro de la administración central, tampoco producen su propio alimento, con lo cual, estos excedentes también van a ser para estas personas. Aquí ya no hay un jefe que necesite ostentar su prestigio, a partir de estos excedentes que se acumulan, sino que la ostentación, según Liberani, tiene un carácter comunitario. Esto es que el templo es el símbolo del progreso de esta comunidad. Un templo grande implica que es una comunidad que está prosperando. Liberani lo plantea como una cuestión más impersonal. Esto se desprende de que no se ven grandes diferenciaciones sociales, tanto en los ajuares funerarios, en tumbas bastante pobres, por decirlo de alguna manera. En las viviendas no se ven grandes diferencias tampoco. No se ven diferencias materiales, no se ve una ostentación dentro de los hallazgos, ¿no?, arqueológicos. Mismo la cerámica deja de estar colorida y con diferentes motivos y pasa a ser bastante homogénea, ¿sí? Esto es a partir de la creación del torno lento, ya que se empezó a hacer en serie y no decorada individualmente cada una de las cerámicas. Dentro de todo esto lo único que destaca es el templo. Estos templos, además de las funciones de culto inherentes, van a asumir funciones económicas, reformulando esa vieja concepción de que el templo o el pequeño lugar de culto era el lugar donde se almacenaba el excedente. Va a tener aquí una resignificación. Entonces Liberani, a partir de este crecimiento exponencial de los templos, paralelo al crecimiento exponencial del excedente agrícola, va a plantear que el templo, ¿sí?, es esta agencia central, este organismo central que va a dirigir la transformación. Este proceso de cambio en el cual se pasa de la sociedad de jefatura a el protestado va a estar dirigido por el templo, según Liberani. Y esto va a ser el cambio estructural. La pregunta que surge es, bueno, ¿por qué se pasa de una sociedad a otra? De una sociedad de jefatura a un protestado en el cual uno va a tener que dar tributo en trabajo, y etcétera, estas cosas que estuvimos viendo. Liberani plantea dos aspectos centrales. El técnico, estos cambios que estuvimos viendo de las pequeñas parcelas familiares al campo largo, que ya decíamos que para Liberani obligaba a que esto sea centralizado por una agencia, ya que toda la organización de quién trabajaba en los campos, cómo se trabajaba en los campos, cómo se trazaban las acequias, todo eso necesitaba, insisto, según Liberani, una organización central que lo coordine y lo dirija. También esto va a llevar al tributo en trabajo, pero bueno, eso ya lo vamos a ir explicando. Aclaración, en Uruk se tomó este camino, no quiere decir que en otros lados donde se produzca excedente necesariamente vaya a pasar algo similar. Estamos analizando esto que se da específicamente en este tiempo y en este lugar particular. Y acá es donde nos metemos con el segundo aspecto que plantea Liberani, que es el ideológico. Y que planteábamos en una pregunta hace unos instantes. ¿Por qué se pasa de esta organización familiar a una en la cual hay que trabajar en campos, no solamente en los que van a producir mi propia cosecha para comer, sino en los campos como tributo en trabajo? Y aquí entra la coerción. Puede ser física, que es obviamente el uso de la fuerza, que suele ser contraproducente a la larga, genera rebeliones y esas cosas, o lo que se va a usar en este contexto, que es el ideológico. Según Liberani, el templo era la única institución capaz de convencer a los productores para que le dieran una buena parte de su cosecha, obviamente porque estos eran los representantes de los dioses. Y porque además, aquí volvemos a las funciones sociales que hablaba Liberani anteriormente. Algo muy importante que va a marcar Liberani es el incremento, el aumento del tamaño de los asentamientos en los periodos anteriores a las fases de Uruk. Eran de alrededor de 5 o 10 hectáreas, lo que muestra la evidencia arqueológica. Y a partir de la explosión urbana, de estos cambios que venimos hablando, los asentamientos, el de Uruk particularmente, va a pasar a tener 70 hectáreas en el periodo de Uruk antiguo y 100 hectáreas en el periodo de Uruk tardío. Obviamente este crecimiento se va a dar en lo que sería el núcleo urbano, que es donde se van a asentar
todas estas personas que no producen su propio alimento. Las minorías político-religiosas, como la Llama Liberani, que eran quienes estaban encargados del templo, y también los especialistas, ¿sí? Todos esos grupos de personas que, como decíamos, no producen su propio alimento. Mientras que quienes producen el alimento, ¿sí? Las comunidades de aldea, van a estar dispersos en todo lo que es el hinterland, todo lo que es el espacio rural que rodea a la ciudad. Con esto se va a marcar una muy clara diferencia entre lo que va a ser la ciudad, el ámbito urbano, del ámbito rural, que va a seguir dominando por sobre el espacio urbano en cantidad de población, en cantidad de territorios. ¿Sí? Las ciudades, por más que hayan crecido exponencialmente, el espacio rural va a seguir siendo muchísimo más grande. Toda esta serie de cambios estructurales, porque recordemos que lo que hace el quiebre principalmente es la aparición de este ente centralizado, ¿sí? El templo en este caso, va a conllevar cambios muy marcados en lo que es la estructura social. Liberani plantea que durante el Neolítico lo que predomina es la familia nuclear, ¿sí? Madre, padre e hijes. Esto está constatado en la evidencia arqueológica en el tamaño de las casas, ¿sí? Pequeñas casas que alojaban a este núcleo familiar. Sobre los fines de este periodo, ya en el periodo de Ubaid, se empiezan a ver casas de tamaños más grandes que van a alojar a la denominada familia empleada. Lo que importa para esto es el tema de la tenencia de la tierra. En la familia nuclear, la tierra le pertenece al padre y va a ser heredada por su hijo mayor. En cambio, en la familia empleada, la tierra es una propiedad familiar, va a ser compartida por hermanos, quizás hasta por parientes lejanos. Entonces Liberani acá plantea que al haber un cambio grande en la forma de organizar la tierra desde la aparición del riego por surco, se vuelve a la familia nuclear, socavando todos estos vínculos de familia extensa. Nuevamente el núcleo familiar va a ser el encargado de una pequeña parcela, ya no decidida por esto, por la familia empleada, sino por el nuevo ente que es el templo en este caso. A partir de todos estos cambios estructurales, la organización social va a modificarse, va a aparecer una o varias agencias administrativas, en este caso venimos hablando principalmente del templo, que va a tener relaciones completamente despersonalizadas, lo cual es una ruptura enorme y abismal con lo que se venía dando dentro de una comunidad donde todo es cara a cara, donde todos se conocen, donde son parientes de una u otra manera. Y va a aparecer un elemento central del Estado, que es la burocracia. Esta despersonalización de la que habla, y cuando uno sigue leyendo el texto empieza a decir, ok, este hombre se está contradiciendo, porque acaba de poner literalmente que se instaura un sistema de relaciones despersonalizadas, burocratizadas en el marco de la administración de una o varias agencias centrales emanadas del templo. Punto aparte. Y aquí, el párrafo siguiente comienza: en todo el sector de la economía directa o indirectamente administrado por el templo, se instauró una relación personal entre agencia y prestadores de trabajo. Y es cuando nos empieza a entrar la duda de si lo que acabamos de leer estaba bien. Sí, no hay contradicción, aunque lo parece a primera vista. Cuando habla de relaciones despersonalizadas, es que no hay una persona que dirija el templo, no hay una persona, no hay un rey, no hay un nombre, es el templo. Entonces, no hay una relación personal entre una persona, que podría ser un rey más adelante, y sus súbditos, o como quieran llamarles. Aquí es el templo. Entonces, este tipo de relación es una relación completamente despersonalizada. Ahora, al hablar de relaciones personales, es que son individuos que se relacionan directamente con estos entes. Si es una relación personal entre el individuo y el ente, quien va a prestar el tributo en trabajo, ¿sí? La corvée, son individuos. Desde ahí que son relaciones personales. Valía la pena armar este trabalenguas quizás para aclarar un poco esto, que a simple vista es una contradicción en el texto, pero entonces vamos a centrarnos en estas relaciones personales que sean entre la agencia y los prestadores de trabajo, principalmente por el tema de la remuneración, ¿sí? Que este trabajo el trabajo estacional, ¿sí? Estas personas que tenían que trabajar solamente en el periodo de siembra o de cosecha, en el cual se necesitaba más mano de obra, sobre todo en la cosecha, se les va a pagar en raciones, ¿sí? O sea, no es que tienen un salario, un sueldo. No, sencillamente se les dan raciones. Por eso volvemos a esto que habíamos explicado anteriormente de la cerámica hecha en serie, ¿sí? Esos cuencos de cerámica que sirven para darles las raciones a los trabajadores. No puede uno andar pintando, ¿no? Cada uno decorando qué bonito, sino que tiene que salir en serie porque es un montón de gente y se suelen romper,